todos, soy Maje Tarazona, directora de arte, y os voy a hablar de la película Viva la vida de José Luis Berlanga. Elijo esta película porque ha sido muy importante para mí, ya que ha sido la primera película que he hecho como directora de arte y gracias a ella estuve nominada a los Premios Audiovisual Valenciano. Le tengo mucho cariño y estoy muy contenta con el resultado final. Fue una película con recursos limitados, pero que supimos sacar todo el máximo partido posible para que pareciese todo lo contrario. Trabajamos con una paleta de colores, en ocres y azules, dando lugar a creando una atmósfera muy mediterránea. Le dimos mucha importancia a todos los interiores, trabajamos mucho de ellos desde cero y hubo muchas recreaciones de azulejos valencianos para que visualmente sacar todo el mayor partido posible. Hubo mucho trabajo con el cambio de fontanería a casa de comidas, ya que la casa de comidas era algo actual, muy nuevo todo y con mucha vida y color, y la fontanería era todo de madera, muy vivido, era una fontanería que pertenecía a la familia durante muchas generaciones. Lo curioso es que empezamos por el final, empezamos por la casa de comidas y luego hubo que recrear en poquitos días el principio, la fontanería. Estoy muy contenta también de este proyecto por todo el equipo de arte, porque muchos de ellos los he conocido en esa película y ahora mismo, aparte de compañeros, son también amigos. Y eso, la verdad, que trabajar así da gusto. Así que nada, espero que os guste la película y gracias a todos.